¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo, sin que el reloj te estuviera marcando el ritmo? Seguramente te cuesta recordarlo. A mí también. Bienvenidos a Pausa sin culpa. Soy Lu Montoya y hoy oficialmente abrimos este espacio y quisiera empezar con una confesión. Este episodio debería estarse grabando en un estudio profesional, con luces perfectas y un sonido impecable. Yo soy de las que si no tiene el plan 10 de 10, si no está todo bajo control, simplemente no ejecuta nada. Pero la vida real pasó. Por los mismos ritmos de vida que todos llevamos, no pude llegar al estudio ese día. Ahí me enfrenté a mi mayor miedo, el de no cumplirme. Me vi otra vez en el ciclo de seguir postergando las cosas solo porque no estaban perfectas. Sentí que si no grababa ese día, este sueño se iba a quedar guardado en un cajón una vez más. Pero decidí seguir el pacto de honestidad que hice conmigo misma. Pocas personas sabían que el 20 de marzo yo lanzaría este podcast como mi propio regalo de cumpleaños. Así que ese día, aunque no pude llegar con mi voz, sí quise cumplirme el pacto. Creé las redes sociales. A propósito, son @pausa sin culpa en Instagram y en TikTok para que me sigas. Decidí que finalmente el mensaje era lo más importante y fue demasiado mágico, porque a partir de ahí, esas personas que ya sabían del proyecto empezaron a impulsarme, a decirme, ya te quiero escuchar. Todo empezó a fluir de forma orgánica y así fue como logré tener estos micrófonos con los que te hablo hoy. Entendí que cuando dejas de pelear con el cómo, el qué se abre camino solo. Esa necesidad de cumplirme nació de una noche cualquiera, llegando del trabajo tipo 7 de la noche. Venía con todo el cansancio mental que implica la rutina, los correos y el caos del desplazamiento a la oficina. Mi tía vive a solo una cuadra de mi casa, pero yo llevaba meses sin ir. Mi inercia, mi respuesta automática de siempre, era llegar a encerrarme, a seguir adelantando pendientes. Pero esa noche algo me hizo frenar y decidí entrar a visitarla a ella y a mis primas. Al principio, te soy sincera, me sentí fatal. Mi mente me gritaba que estaba perdiendo el tiempo, pero de repente algo cambió. Empecé a escucharlas de verdad y me di cuenta de que en esa conversación dejé de mirar el reloj. No sentía prisa. En ese espacio de conexión pura, me sentí más liviana que en cualquier hora de descanso programado en mi agenda. Ahí entendí que esa era mi primera pausa sin culpa. Me di cuenta de que he tenido este mismo tipo de conversaciones con muchas personas, espacios donde me encanta escucharlas y el tiempo simplemente deja de importar. Fue en esa sala donde nació la motivación para crear esto. Si yo necesitaba ese refugio para volver a ser yo, estoy segura de que tú también. Esa noche entendí de la misma conversación que tuve con mi prima y de las conversaciones que venía teniendo con compañeros de trabajo, con amigos
y con otros familiares que definitivamente vivimos en la era de los prefijos, especialmente el del hipertodo. Estamos corriendo a un ritmo que no es el nuestro, empujados por una culpa memorizada que vamos a entenderla en este podcast a través de estos 5 estados. El primero es el de los hiperproductivos, el valor del hacer. Creer que si no estás tachando algo de la lista, no vales. En el trabajo nos miden el desempeño, nos miden por objetivos, pero eso no para ahí. Nos llevamos esa métrica a la casa y terminamos midiéndonos también en nuestro tiempo libre. Y por eso el descanso se siente como una falla. Los hiperexigentes. El peso del deber. El perfeccionismo extremo. Ese nudo en el estómago antes de la reunión porque todo salga perfecto, tal cual como lo planeaste, o el miedo a que, por ejemplo, la IA te deje obsoleto. La obsesión con el resultado impecable nos impide disfrutar el proceso. Los hiperestimulados, esa fragmentación del estar en el computador, el celular y la conversación al mismo tiempo. Estamos en todo lado, pero en ningún lugar a la vez. Los hiperinformados. Estamos viviendo en la trampa del saber. Consumir contenido todo el día creyendo que saber más nos dará paz, cuando solo nos deja más saturados y al final nos damos cuenta de que lo que retenemos de ahí es muy poco y que finalmente no terminamos sabiendo nada. Es tener 1000 datos, seguramente, pero cero calma. Hipercansados, el estado del ser, ese agotamiento mental, emocional y cognitivo que no se quita durmiendo, porque el problema no es el cuerpo, es que la mente nunca baja las revoluciones. Como parte de esos mensajes del universo, el día de mi cumpleaños también llegó a mis manos el libro de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Con seguridad, varias personas de las que me escuchan ya han leído de Joe Dispenza. Ese día iba llegando a la página 94 que menciona culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y no pude verlo más perfecto para este momento, por lo que decidí incluir en el episodio de hoy esta parte, donde él explica que nuestras células se acostumbran tanto a la química del estrés que cuando intentas parar, el cuerpo entra en abstinencia y te pide sentirte culpable para sentirte vivo. Incluso pone un ejemplo que me parece demasiado diciente y es el de las personas que viven cerca al aeropuerto se acostumbran tanto al ruido que ya dejan de oírlo. Y eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Nos acostumbramos tanto al ruido del mundo que ya se nos empieza a volver paisaje y simplemente normalizamos ciertas emociones y pensamientos.
Este primer episodio es el contexto de lo que encontrarán en los siguientes. Pausa sin culpa nace de esas conversaciones que solo se dan en un café con un compañero de confianza, en una nota de voz que le envías a tu amigo o en esos momentos de vulnerabilidad que no nos permitimos pausar. Este es el espacio para entender cómo parar cuando sintamos ese vacío antes de una reunión importante o cuando nos bloqueamos frente a una tarea puntual y no sabemos ni siquiera por dónde empezar, o cuando es tanta la inseguridad que tenemos que nos hace sentir incapaces de lograr cualquier objetivo. Vamos a hablar de la carga mental, de sostener la fachada de que podemos con todo y de la presión de no saber priorizar cuando todo es urgente. No soy gurú ni pretendo ser tu coach. Soy una más en este viaje, abriendo este refugio para que soltemos la carga juntos. Quiero que tus dudas y esas historias de café sean el guión de este espacio. Saldremos cada lunes para empezar la semana con una intención distinta, no con la típica presión de comernos el mundo, que no estoy diciendo que está mal. Lo que quiero lograr a través de todas estas conversaciones es precisamente que podamos llevar nuestras responsabilidades, sintiendo paz al mismo tiempo. Cuéntame cuál de estos hiper te está pesando más hoy en @pausa sin culpa o en los comentarios de este episodio. Y recuerda que no necesitas escapar de tu vida, solo necesitas aprender a respirar dentro de ella. Nos escuchamos en el próximo lunes en una pausa más, sin culpa.